Bueno, la semana pasada vimos Apocalipsis 15 y 16. Si te acuerdas, el 15 y el 16 ya está dentro de lo que se llama el día del Señor, que es el día de la ira del Señor, que es el día del juicio. Es lo que en Apocalipsis 14 vimos que es el día de la siega. Entonces, desde el 15 dijimos la semana pasada. En Apocalipsis 14 vimos el arrebatamiento. Yo creo que demasiado claro se ve en Apocalipsis 14 que ahí es el arrebatamiento de la iglesia. Y después, desde el 15 al 19 de Apocalipsis, todo eso va a suceder en un solo día. En un solo día se derrama la ira del Señor. Apocalipsis 16, que es donde nos quedamos la semana pasada, ahí vienen las copas de la ira del Señor. Si te acuerdas, la primera decía que una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, sobre todos, ya los que se quedan en la tierra. La segunda copa se derramó sobre el mar y dice que se convirtió en sangre y que murió todo ser vivo del mar. En el 16:4 dice que el tercer ángel derramó la copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. En el 16:8 dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y el que fue dado a quemar a los hombres con fuego. El quinto ángel dice más adelante que derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. En el 16:12 dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Dice que entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esas son las 7 copas de la ira y se derraman todas en un solo día. Luego dice el 16-19, después de todo esto dice: la gran ciudad fue dividida en 3 partes, las ciudades de las naciones cayeron, y dice: y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Fue destruida la gran Babilonia. Dice ahí: para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y después termina diciendo: y toda isla huyó, los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y después viene el 17 que vamos a ver hoy. Pero si te fijas, pasa algo que ya hemos estado viendo. Todo el 16 parece que narra ya hasta el final. Entonces, ¿qué pasa con el 17? Otra vez que se nos regresa al principio del día del Señor. No al principio, ¿sabes? El 17 y el 18 están detallando el 16-19. El 16-19 dice que la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y dice: y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y ya se cuenta que es todo lo que dice el 16, como que muy de pasadita, ¿no? Bueno, el 17 y el 18 nos dice a qué se refiere esto, a la ira que va a caer sobre la gran Babilonia. Yo creo que nos ha pasado mucho en todo el libro de Apocalipsis, ¿no? Como varios capítulos están escritos en el mismo tiempo, ¿no? Aquí es lo que pasa ahí, por ejemplo, lo que te decía ahorita, el 15 y el 16 ya están dentro del día de la ira nada más. Y ahorita el 17 y el 18 están dentro del día de la ira también. Así es que vamos a comenzar ahí en Apocalipsis 17. Vamos a ver el 17:1. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas
aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Si quieres nos detenemos tantito ahí. Lo primero que la llama es Babilonia la grande, ¿no? Pero también dice la madre de las rameras, la llama ramera. Pero lo primero es, ¿a quién se estará refiriendo? Por ejemplo, podría ser, oye, pues está diciendo que es Babilonia la grande. Estará hablando de la ciudad de Babilonia, o físicamente, o sea, la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia aparece mucho en el Antiguo Testamento, ¿no? Es eso, es una ciudad muy antigua, pero hoy, ahorita en la actualidad, no queda nada. Son ruinas también, ¿verdad? Entonces aquí entra, bueno, aquí Apocalipsis se estará refiriendo a ella o no. Si ahorita no existe la ciudad de Babilonia, está en ruinas, ¿no? Yo creo que es claro que no está hablando de la ciudad físicamente, de esa ciudad de Babilonia, ¿no? Cualquiera puede decir eso. Pero si interpretáramos de acuerdo a como interpretan los futuristas, ¿no? Si está diciendo que la gran Babilonia es la que va a ser destruida, pues los futuristas como dirían, entonces la van a reconstruir, ¿no? Para que sea destruida, ¿verdad? Pero nosotros diríamos, no, pues eso es una tontería, ¿verdad? Que se refiere a eso. Pues como tontería es, pues esperar que el templo se reconstruya para que sea destruido, ¿verdad? Es claro que el Señor está hablando de otra cosa. Pero todavía más como interpretan los futuristas, si dijeran, oye, se va a reconstruir la gran Babilonia, así como dicen, se va a reconstruir el templo. Si vas hoy a donde están las ruinas de Babilonia, ya se está reconstruyendo la ciudad de Babilonia también, ¿no? Entonces podría haber alguien que diga, a veces está hablando de la Babilonia física e incluso ya se está reconstruyendo, como cuando dicen el templo se va a volver a destruir y ya pusieron la primera piedra. No pueden poner todas las piedras que quieran, pero la Biblia no habla de un tercer templo, como pueden formar otra vez la ciudad de Babilonia, levantarla otra vez, pero Apocalipsis no está hablando de eso, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, ¿por qué la llama Babilonia? No es la primera vez que el Señor se refiere a Babilonia así simbólicamente. Hoy está comparando a la ramera con lo que era Babilonia, pero en su tiempo, como fue Babilonia. Babilonia fue una de las primeras civilizaciones grandes. Babilonia fue cabeza de un gran imperio. Ahí se ve en la Biblia, ¿no? En los tiempos de Nabucodonosor. O sea, era una ciudad demasiado importante. Tenía todos los comercios tenían que pasar por Babilonia. Todo lo que fueras a hacer tenías que pasar por Babilonia. Era como la gran capital del mundo, ¿no? Entonces era cabeza, estaba llena de riquezas. Ahí fue donde el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia. De hecho, los de Babilonia fueron los que destruyeron el primer templo de Dios. Ellos fueron los que lo destruyeron, ¿no?
Y ellos recibieron castigo por eso. En el Antiguo Testamento se ve eso, ¿no? Que iba profetizando quién iba a destruir el templo. Que iba profetizando a la gente, incluso tan ilógico era que el Señor con sus profetas le decía al pueblo de Israel que se entregaran voluntariamente, dice, como quieran los iba a llevar cautivos a Babilonia, ¿no? Y al final los fueron cautivos a Babilonia. Pero así como estaba profetizado que iban a ser cautivos e iban a ser maltratados, también estaba profetizado que iba a ser solo un tiempo y que iba a recibir castigo Babilonia, ¿no? Por haber maltratado al pueblo de Dios, ¿no? Todo eso, por ejemplo, si ahí te dejo de tarea, Jeremías 51 habla de todo esto, ¿no? De lo que iba a pasar a Babilonia, que iba a ser enjuiciada y que iba a ser castigada. Entonces, ven mi amor, tráeme tantita soda. Entonces te digo, es claro que no se está refiriendo a la Babilonia física, ¿no? Entonces está hablando el Señor de otra cosa. Y antes de explicar nosotros cualquier cosa, la misma palabra explica un poquito ahí con lo que sigue. Ya vimos del 17:1 al 7. En el 7 de hecho dice, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Es decir, la misma Biblia nos va a explicar un poquito, nos va a dar luz ahí en adelante. Dice el 17:8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Pero si te fijas, dice aquellos hombres cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, como ahorita en un versículo antes dijo, como todos los que adoraron a la bestia, como pues son ya nomás los que quedan ahí ya estamos en el día del Señor, ahí la iglesia ya fue arrebatada, solamente quedan los que efectivamente no están en el libro de la vida y los que efectivamente adoraron a la bestia, ¿no? Y precisamente aquí está hablando de eso, de una bestia, que te acuerdas cuando vimos Apocalipsis 13, pues se trata de una religión, ¿verdad? Es de lo que está hablando ahí. De hecho, cuando vimos Apocalipsis 13, si te acuerdas, vinimos a Apocalipsis 17, que era es la misma bestia de la que habla allá. Dice en el 17:9, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, ahora está hablando, si te fijas, como de una ciudad, porque dice que se sienta sobre 7 montes. Ahorita veíamos, ahorita te decía, es una bestia, ¿no? La bestia es una religión, pero ahora habla de una mujer que se sienta sobre 7 montes. Entonces es como una ciudad, como un estado. Entonces, ¿qué será una religión o una ciudad? Y la respuesta es que son las dos cosas. Va a ir hablando de las dos cosas que están relacionadas. Y precisamente al ver que son estas dos cosas, como que ahí te vas dando cuenta de quién está hablando, ¿no? De quién está hablando. Está diciendo que es una ciudad que se sienta sobre 7 montes, ¿no? Y cuando estudias un poquito te das cuenta que la ciudad que Roma está sobre 7 montes, ¿no? Pero también hay otra que está sobre 7 montes, que es Jerusalén, ¿no? De hecho, en la antigüedad Jerusalén se le conocía como la ciudad de las 7 colinas, ¿no? Y por ejemplo hoy el ser eso, al Jerusalén ser llamada así, es lo que usan los católicos para defenderse, ¿no? O sea, Roma sí está en 7 montes, pero Jerusalén también. Entonces, ellos como dicen, nosotros no somos la gran ramera, es Jerusalén la que está sobre 7 montes, ¿no? Y tú vas y ves, y efectivamente está sobre 7 montes, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Pues avanzar para ver, no es la única característica que da, ¿no? Para ver las demás características que tiene
también dice que los 7 montes también son 7 reyes, ¿no? Y es todo lo que dice nada más, que son 7 reyes. 5 han caído, 1 es y el otro no ha venido, y cuando venga durará poco tiempo. Ahí te digo, ahí cabe para todo. Son 5 reyes, pueden ser 5 reyes de 5 estados o de 5 países, o pueden ser 5 presidentes de otros países, o pueden ser los que dicen que es la Iglesia Católica, pues pueden ser 5 papas, o pueden ser un chorro de cosas, ¿no? Pero no está claro, ¿no? Entonces, por todo el libro de Apocalipsis, hermano, y siempre al estudiar la escatología, o sea, los tiempos finales, desde que empezamos dijimos, lo primero es, tenemos que verlo claro, ¿no? Y lo que no está claro, no podemos inventar nada. O sea, de hecho eso le hace mal a cualquier teología, a cualquier doctrina, y le ha hecho mal al cristianismo, ¿no? Donde no está claro, tú no puedes, o sea, exactamente, oye, ¿qué será? No sabemos. ¿Verdad? No sabemos, nomás dice son 5 reyes, y lo que dijo ahorita, otro más que no es y otro que será. No, pero no sabemos más. No podemos inventar, como a veces hacen, de ahí mismo sacar una historia y que el que era, pues que lo van a matar y lo van a envenenar en la sopa, y luego otro. No podemos inventar, ¿no? Sí te da, ¿no? Puedes inventar, y yo te aseguro que mucha gente lo va a creer, ¿no? Como pasa hoy, pero tienes tú que ver, oye, aquí no dice nada claro. Bueno, no dice nada claro, pero vamos a avanzar, ¿verdad? No podemos inventar, ¿no? Si no está claro, no inventamos, pero podemos avanzar y ver que hay cosas que sí están claras, ¿no? Apocalipsis 17, 10, 11 nos quedamos. La bestia que era y no es también el 8º y es de entre los 7 y va a la perdición. Y luego dice el 12, y los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad junto con la bestia. Ahora sí, lo que está hablando aquí es de 10 reyes. Y lo que sí aquí, si te fijas, sí es claro, esos sí no son actuales, esos sí están en el futuro, ¿no? Oiga, ¿cómo sabe? Porque está hablando del día de la ira. En el día de la ira, estos sí son futuros. 10 reyes que en ese día, hermano, nada más en ese día, les van a dar el reino, y hasta dice que va a ser nada más por 1 hora. Por 1 hora nada más van a ser reyes. ¿Cómo? Otra vez no dice cómo, ¿verdad? Pero dice, acuérdate que desde que empieza el día de la ira, pues también dura 24 horas. En ese inter, cuando estén cayendo las copas de la ira, y haya confusión y empieza a salir la llaga que dice que le sale en el cuerpo, que primero pues van a ver como enfermedad, cuando el sol comienza a quemar, y en ese inter algo va a pasar, que va a haber 10 reyes en 10 reinos diferentes, y van a durar solo 1 hora, ¿verdad? Entonces no sabemos quiénes son esos reyes, no dice los países, pero lo que sí dice, ahora sí ahí podemos decir, estos no son pasados ni son actuales de hoy. Esos van a ser 10 reyes en el día de la ira. Dentro del día de la ira, ahí les va a ser dado que sean reyes, y solamente va a ser por 1 hora. Y ahí enseguidita dice, ¿para qué? Dice que estos le darán, dice en el 13, tienen un mismo propósito, entregar su poder y su autoridad a la bestia, ¿no? Y en el 14 dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son elegidos y fieles. Entonces te digo, no dice quiénes son, pero va a ser en ese mismo día, hermano. 10 reyes que van a ser reyes por 1 hora en el día de la ira. Vamos a seguir ahí el 17:15. Me dijo también, dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿no? A ver, ahorita decíamos que está sentada sobre montes, entonces estos montes están sobre agua también,
¿no? Y dice, y donde se sienta ella, bueno, el agua que tú ves donde está sentada, acuérdate que Juan está viendo lo espiritual, como cuando decíamos que vio las bestias y esas cosas, no quiere decir que las vamos a ver nosotros. Él dice que está viendo a esta mujer sentada y está en el agua, y dice, bueno, esa agua se refiere a muchedumbres. Dice, las aguas donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Te digo, esa es la clave, ¿te acuerdas? Desde que empezamos Apocalipsis, ir viendo lo que es simbólico, ir viendo lo que es en el mundo espiritual, e ir viendo lo que sí se va a ver en el mundo terrenal. Por ejemplo, ahorita que vimos que dice, tiene 7 cabezas, sí, pero dice, pero en la realidad son 7 montes. ¿Verdad? No quiere decir que vas a ver sus 7 cabezas, sino que está simbolizando 7 montes. Aquí nos dice lo mismo. Juan la ve sentada en aguas, pero dice, pero en la realidad lo que es, como ahorita vimos, es una religión, pero aquí dices, son muchedumbres. O sea, es una religión que arrastra multitudes. Es lo que está diciendo ahí. Entonces son las dos cosas. Es una religión, pero que arrastra multitudes, ¿no? Entonces, si te fijas, lo que vamos a ir haciendo es, ahorita vimos, oye, ir viendo las características. La primera es, estaba en 7 montes y tenemos 2 opciones. ¿Era Roma o era Jerusalén? Ok, bueno, avanzamos a la otra. Y dice, ahora está en 7 montes y arrastra multitudes. Entonces ahí mismo nos va a ir descartando. Te digo lo que te digo ahorita, nos va a ir bien diciendo quién es. Manda, hermano. Pues, como comentaba, yo creo que una vez te voy a quitar el vaso. Así es. Por decir de ellos siempre mencionan eso, ¿no? Que es Jerusalén, mencionando eso que comentaron. Pero por decir Jerusalén, como comentó ahorita, fue avisado por los profetas una vez y Jesús vino y profetizó que iba a ser destruido, ¿no? Así es. Fue juzgado, por decir, y se escribió en el 95 aproximadamente. Así es. La destrucción del segundo fue en el año 70. O sea, esto habla para algo futuro, ¿verdad? Exactamente. Así es. Y aquello que ya pasó es como dicen, es sombra de lo que va a venir otra vez, ¿verdad? Así como fue juzgado y destruido ya la Jerusalén, y así como Babilonia también fue juzgada y destruida, está hablando de una Babilonia nueva que también va a ser juzgada y destruida ahora. No, pero te digo, eso es lo que tienes que hacer aquí en lo que estamos leyendo. O sea, si empezaras a leer como nuevecito, no, pues sí, ir viendo opciones. Si Roma está en 7 montes y si Jerusalén está en 7 montes, ok, ahí vamos bien. Pero luego ya aquí nos dice, las aguas son muchedumbres. Bueno, entonces ahí vamos a ver. Por ejemplo, el número, ¿no? En Jerusalén viene siendo la religión judía, ¿no? Y Roma viene siendo la religión católica, ¿no? Entonces, la religión católica, hoy, si no es que ya aumentó, tiene más de 2,000 millones de personas, son católicas. 2,000 millones. Pues esa es una muchedumbre, ¿no? Y mientras que el judaísmo no crece, el judaísmo va decreciendo, ¿no? El judaísmo cada vez son menos, no es una religión que crezca. Son, si acaso, 13 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Mientras que el catolicismo son 2,000 millones. Entonces por eso te digo, ya ahí es cuando vas descartando. O sea, sí, las dos están en 7 montes, sí, pero una es la que atrae muchedumbres, ¿verdad? Esta semana muchos vimos la noticia en Filipinas. Ajá. Sí. Y así es en donde se paran, hermano. O sea, entonces por eso te digo, ellos se pueden defender, no, pero esta también, sí, está bien, y hasta ahí está bien, pero tienes que ver todas las características para ir viendo quién es, ¿no? Entonces con la segunda, pues ya dices, aparte de que está en 7 montes y atrae y tiene muchedumbre, pues es la Iglesia Católica, ¿verdad? Hasta estas dos, vamos a ver qué más características da Apocalipsis 17. Mándalo. Pero a final de cuentas, como quiera, el Apocalipsis termina hablando de la mayoría de las religiones, ¿no? Sí, claro. O sea, pero fíjate, o sea, el 17 y el 18, hermano, está hablando de una religión que va a tener
un trato especial por Dios. Es decir, que Dios tiene un castigo especial para ella. Al final de cuentas, hoy también los testigos también van a ser castigados, los mormones y todo. Exacto. El 17 y 18 está hablando de una sola nada más, que es la que el Señor llama la gran ramera, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver con esto, no? Sí, sí, ahorita vamos a ver este cuadrito, ¿no? ¿Verdad? Pero te digo, es eso, porque ellos se defienden, te digo, y los cristianos a veces lo tenemos claro. Ay, la gran ramera, no, pues es la católica. Sí, pero tienes que tener bases también, como dice, porque nos va a tocar. Oye, ¿por qué? Si Jerusalén también está en 7 montes. Sí, pero Apocalipsis 17 no nomás habla de los 7 montes. Ya vimos, la primera característica son que está en 7 montes. La segunda es que son muchedumbres, es decir, es una religión multitudinaria. Y la más grande religión que todas, hermano, es la Iglesia Católica. Esa es la más grande que el Islam, más grande que lo que quieras, que otras, que hindúes, que budistas, es la más grande. Es la más grande religión la Iglesia Católica, ¿no? Entonces ya tiene esas dos características para empezar que le encajan a la perfección. Le dicen que está el día de la sangre De los santos, así es, ¿verdad? Vamos a avanzar ahí. Apocalipsis 17. ¿En cuál nos quedamos, hermano? 16. Apocalipsis 17, 16 dice que los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto, te digo, ahí mismo nos aclara ahorita hacia atrás, cuando veíamos nomás la mujer y decíamos, oye, como que habla de una ciudad, pero pues aquí mismo lo dice ella. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, ¿no? Te digo, todo sigue apuntando hacia allá, sobre la religión católica. La religión católica, hubo un tiempo, y muchísimo tiempo, donde mandaba sobre reyes, ponía y quitaba reyes. No ha existido una religión que haga eso, ¿no? Que tenía dominio sobre reyes, o sea, quitar y poner, que era el gobierno prácticamente la iglesia católica, que los reyes se le rendían a la iglesia católica. Y hoy mismo yo creo que lo sigue teniendo, ¿no? Pero en forma más discreta, exactamente, ¿no? Pero tú ves, como decía ahorita el hermano, ves al Papa, tú ves a todos los presidentes visitando el Vaticano y arrodillarse ante el Papa y besar el anillo y todo, ¿no? Pero literalmente hubo un periodo muy grande donde ponía y quitaba reyes la iglesia católica, ¿no? Que es como estaba diciendo aquí, él reina sobre los reyes de la tierra, ¿no? Otras características que pasamos ahorita en el 17:4, que hasta parece literal, pero dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Todo esto que está diciendo, no sé si has visto videos en YouTube cuando te ponen ahí y los papas vestidos así, de púrpura y escarlata, y pues el cáliz que usan ellos en su mano es un cáliz de oro, o sea, está súper literal, ¿no? Pero no es lo que te iba a decir, no se refiere exactamente a eso, pero cuando te lo acomodan, dices, oye, ¿cómo se parece, no? No, lo que está hablando aquí, de piedras preciosas de oro, lo que está hablando que es una iglesia que es rica también, o sea, que tiene dinero, ¿no? Que tiene riquezas. Así es, por eso te digo, haz de cuenta lo que está diciendo el 17:4, y es que está hablando de una religión rica, ¿no? Pero aparte, si agarras todas las características, los colores, y lo miras, dices, hasta en esto queda, ¿no? Bueno, pero no está hablando exactamente de eso, pero cómo se puede acomodar igual, ¿no? Pues de que tiene riqueza, pues es la religión más rica también, ¿no? Si es que es la más organizada, hermano, nomás para acabar pronto, ¿no?
Así es. No, y si es la de que usa muchedumbres, y tú te fijas cómo está organizada, cómo las muchedumbres pues diezman, también el pueblo diezma, y cómo va haciéndose cono hasta llegar al Vaticano, al Banco del Vaticano y todo, porque también es la más organizada, ¿no? Por ejemplo, a los evangélicos pues diezmamos, ¿no? Pero cada quien agarra, o sea, cada quien agarra lo suyo y así es. Pero esta está organizada de tal forma que llega a la cúpula, y la cúpula es rica, ¿no? La iglesia es una iglesia rica de riquezas. Creo que fue el año pasado donde hubo el escándalo ese del mayordomo que andaba ahí soltando la sopa de números y todo, ¿no? Y luego también el año pasado fue donde estaban haciendo una auditoría al Banco del Vaticano, y hay lavado de dinero y hay todo, pero es una religión rica, ¿verdad? Es una religión rica. Aquí en México ya establecieron que iban a pagar impuestos. Pues tenía esa duda, no sé si usted sepa, yo he escuchado eso que dicen que el gobierno le paga. Sí, es que el gobierno le paga, o sea, se supone que las religiones también reciben dinero del gobierno. Entonces, entre más gente tenga, pues más dinero reciben. Por eso se supone que tiene que estar afiliada, ¿no? Ajá. Sí, sí, claro. Por eso existe ahora. Sí, en todas, en todas. Pero por eso, por ejemplo, ellos ganan, por ejemplo, cuando hacen censo, y tú ya nomás con decir yo soy católico, aunque no van a la iglesia y todo, eso ya representa un pesito para la religión católica, ¿verdad? Pero si te fijas, entonces teníamos que está en 7 montes, era la primera. La segunda es que eran muchedumbres. La tercera es que es una iglesia rica, y pues lógico que la iglesia católica es más rica que cualquiera. Y más bien, antes que todas esas dijimos una característica, y que esa no la tiene nadie, que dijimos, oye, está hablando de una religión, y luego nos dijo de una ciudad, dijo la mujer, es una ciudad. Es decir, está hablando de una religión y que tiene sede en una ciudad, que su sede es una ciudad. Y no hay otra, hermano. Esa es nada más la iglesia católica. Por eso te digo, ahí va teniendo todas las características. Hermano, en el 13, cuando dice que le entregarán el poder y la autoridad a la bestia y lucharán contra el cordero, o sea, se refiere que esos son los que se quedan aquí, ¿verdad? Sí, ya están hablando nomás. ¿Luchar en qué sentido? Luchar en lo que veíamos la semana pasada. O sea, van a estar formados para una batalla, ellos. Por eso te digo, ahí tiene sentido, entre toda la destrucción que hay el día del Señor y todo, entre la confusión que hay, entre el que hay unos, el sol está quemando, otros tienen una úlcera y todo, ahí es donde entran 10 reyes. O sea, los 10 que estaban antes de ellos, no dice cómo los quitan, a lo mejor hasta ya se mueren por alguna de ellos. Entran 10 reyes nada más por una hora, y dicen, lo que van a hacer cuando dice, le van a dar el poder a la bestia, es, ellos van a ayudar a formar a la gente. O sea, estos 10 reyes son los que van a decir a la gente, órale, vamos a luchar. Son prácticamente los que van a organizar esto, ¿verdad? Que van a formar a la gente para la batalla contra Jesús, ¿verdad? Ese es el trabajo de esos 10 reyes. Por eso dice, vienen nomás por una hora, y casi su único propósito es que le entregan el poder a la bestia. Cuando habla de eso, entregaron el poder a la bestia, ¿qué es? Que le están haciendo el trabajo a la bestia. Dice el 14, pelearán contra el cordero. Estos son los que forman, por decir, si el mundo está dividido en 10, no sé, 10 fronteras o 10 pedazos, a ellos van a formar a su gente. Órale, todos contra el cordero. Todos los que se quedan ya van a luchar contra el cordero, ¿verdad? Pero estos 10 tienen esa tarea de formarlos, de convencerlos de que hay que luchar, ¿no? No va a ser tan difícil convencerlos. Decíamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Oye, ya estás en el día del Señor. Tú ya viste a la gente que fue arrebatada, a los cristianos. Yo ya me quedé.
Yo doblo mi rodilla ante el Señor, pero el Señor ya no me escucha porque el arrepentimiento es antes. Ya cuando es el arrebatamiento ya no hay perdón. Entonces estos, pues lógico que no se quieren morir, ¿no? No quieren ser echados al infierno. Entonces estos días, por eso te digo, no va a ser tan difícil decir, oye, pues no queremos ir al infierno, ¿cómo le hacemos? Pues hay que ganarle a Jesús, ¿no? Y, pues, y los van formando para pelear contra el Cordero, ¿no? Pues así como suene de ilógico, ¿va? Pero pues es como que su patada de ahogado, ¿no? Y aparte están cumpliendo lo que Dios ya dijo. Ya determinó, así. O sea, hasta en eso que nos platicamos, ¿no? Eso de que cómo es Dios que es soberano en todo, ¿no? Así es. El diablo conoce todo esto Y no lo va a evitar, ¿verdad? Va a cumplirse al pie de la letra. Así es, ¿verdad? De eso habla ahí. Entonces dijimos, una característica son los 7 montes, después que es una religión de multitudes, que es una religión rica, pero lo que dijimos al principio, ahí se nos pasó, que es una religión y es una ciudad, y la única que cumple con esto, que es una religión que tiene como sede una ciudad. Es decir, no sé si me explique, no es que tiene su sede en tal ciudad, sino que toda la ciudad es sede de esa, y es la única que existe, no hay otra. Tú puedes ir, incluso la que le sigue en número es el Islam, no está organizado así, ¿verdad? La única que está formada así es la iglesia católica. Es decir, tú puedes ver, por ejemplo, los mormones tienen su sede en Turquía, pero está hablando que el país es Turquía y que ahí está, por decir, la mezquita, no sé cómo le llaman, de los mormones, la mezquita principal, por decir. Pero la ciudad es Turquía, el país es Turquía, ¿no? Entonces, el único que cumple con que todo tiene un país, una ciudad, es el Vaticano, es la Iglesia Católica, ¿verdad? No hay otra. Así es un estado. Bueno, lo que pasa es que es ciudad y es estado, así como está, igual como esta que hay ciudad, estado, ahí el estado es Vaticano, pero la ciudad también es el Vaticano. Es un país dentro de otro país. Así es también. Entonces, te digo, el único que cumple con esto es la Iglesia Católica. No hay otro. Hay algunas religiones que ni sede tienen. Por ejemplo, el cristianismo evangélico, te digo, pues está tan desbalagado y tan mal organizado que ni sabes de dónde salió uno, de dónde salió el otro. Es decir, no tiene sede en sí. Entonces, te digo, pues ya van 4 características de las que habla Apocalipsis 17. Y las 4 las tiene la Iglesia Católica, ¿no? Aquí es donde entra, por eso es, bueno, pero Jerusalén está en 7 montes. Sí, pero Jerusalén no son muchedumbres la religión, ni es una religión rica, mucho menos. Y aparte no tiene una ciudad como sede, ¿verdad? Por eso te digo, ahí ya vas descartando, pero prácticamente ya están todas descartadas. Ya es la única que tiene las 4, es la Iglesia Católica. Sí, que es la ciudad que reina sobre los reyes. Así es la 5ª característica, que esta gran ciudad, que esta religión reina sobre reyes de la tierra. Y te digo, otra vez, ninguna lo ha hecho. O sea, solamente la Iglesia Católica ha tenido ese poder, ¿no? También cómo se expresaba Dios de aquellos que se inclinaban a los ídolos. Así es. Decía que estaban fornicando. Rameras, y ese es el nombre que se le da a la... Entonces, si te digo, todo apunta a eso. Por ejemplo, el Vaticano es lo que confirma este estado, esta ciudad, es que lo que confirma que es esto, ¿no? La ciudad del Vaticano está en el estado Vaticano y el estado está en Roma, como decía ahorita el hermano, ¿no? Se supone que es el estado más pequeño del mundo, pero creo que ocupa 440,000 metros cuadrados. Se supone que es el más pequeño, pero es el más
es más influyente de todos, ¿no? Y te digo, es una ciudad completa, o sea, tiene gobierno independiente, lo que decíamos ahorita, tiene su banco independiente, tiene moneda independiente, o sea, tiene todo esta ciudad, este estado, ¿no? Tiene policía adentro del Vaticano. Así es, Vamos a juntarlo ahora con el 18, a ver qué nos sigue diciendo ahí el 18, ¿no? El 18:1 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. 18:2 y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Aquí se nos da, por eso es importante ver de quién está hablando en el 17 y 18, porque la orden es salir de ella. O sea, tienes que distinguirla y salir de ella. Y a la gente que está ahí, tienes que invitarla y salir de ella. La orden del Señor es salir de ella, dejar esa religión, dejar de practicar eso. El 18:2, cuando nos dice que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, ahorita vamos a ver más adelantito, pero se está refiriendo pues precisamente a los ídolos, ¿verdad? Y otra vez ahí caes en la sexta característica, es que es una religión que adora ídolos, ¿no? Y pues no hay tantas opciones, ¿no? La sexta característica es que adora ídolos, y también la tiene la iglesia católica. Por eso te digo, por eso es importante distinguirla. Dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, dice el 5, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dice el 18:6, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Entonces es una religión muy pecadora. Dice el 18:7, que esta también es de las mayores características. Dice, ella se ha glorificado, ha vivido en deleites, y dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Es decir, es una iglesia que se siente segura, que cuando tú dices, oye, está mal, no. Pues cuántas cosas escuchas de la iglesia católica. No, ¿qué te pasa? Somos la iglesia más antigua. Oye, pero ¿qué te pasa? Somos la iglesia que Cristo fundó. Oye, pero es que de esto está mal. No, ¿qué te pasa? O sea, tenemos al sucesor de Pedro en la tierra. Oye, tenemos al vicario de Cristo en la tierra. Oye, es una religión que dice, yo estoy sentada como reina, ¿verdad? No soy viuda y no veré llanto. Eso es lo que dice la iglesia católica de sí misma, ¿no? Se sienten seguros. Ahí en el 8 confirma un poco de lo que estamos hablando. Dice en el 18:8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Otra vez confirma lo que hablamos la semana pasada, el castigo es un solo día, no nada más para la iglesia católica, para todos, o sea, los que ya se quedaron, el castigo del Señor en la tierra es un solo día. Claro que después viene el castigo eterno, pero en la tierra es en un solo día. Y el castigo de la iglesia católica está en ese día nada más. En un solo día viene todo eso. No soy viuda, se refiere a que ella se cree la esposa de Cristo todavía. Así es. Aparte de todo lo que hace. Y es como se siente hoy. Por eso sí, la principal,
Yo creo que lo que ya confirma, te digo, pero digo, pues como si no fuera suficiente, ¿no? Todo lo que hemos visto, que está sobre 7 montes, que es una religión de muchedumbres, que es una iglesia rica, que ha reinado sobre reyes, que practica la idolatría, pero lo principal es lo que decía ahorita el hermano, eso, o sea, que todavía se sienten, que son la esposa del Señor, que todavía se sienten cristianos, ¿no? Y la principal es el nombre que le da al principio el Señor, ¿no? La gran ramera, cuando dice en el 17:1, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. En el Antiguo Testamento, porque esto también se defienden los católicos con esto, no sé si porque en el Antiguo Testamento el Señor llama en muchas partes a Jerusalén ramera, porque efectivamente Jerusalén también se prostituyó, ¿no? Pero es como decía el hermano, y después pasó todo lo que el Señor dijo, fue castigada ya Jerusalén. Pero como esto es ahora, está hablando de una nueva ciudad. Aquí no la llamó Jerusalén, aquí la llamó Babilonia, ¿no? Pero que le va a pasar lo mismo, y que se prostituyó igual, que fornicó igual. Uno de los que usó el Señor en el Antiguo Testamento es a Ezequiel. Ahí hay un pasaje que narra muy bien esto, es Ezequiel 16. Ezequiel 16, si leemos el 2, está hablando como a Jerusalén, le dice a Ezequiel, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y ahí le da todas las abominaciones. Por ejemplo, en el 16:9, la acusa el Señor, le dice, yo te lavé con agua, yo lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, dice en el 16:10, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada, de oro, de plata, tu vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero después dice en el 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. La está acusando. Te digo, lo primero que ves cuando el Señor llama ramera o a alguien prostituta, la está acusando no de lo que nosotros conocemos como una prostituta que se vende en la esquina, sino está hablando de infidelidad, ¿no? Es igual como cuando yo ponía este ejemplo cuando hablé de esto en radio, es como cuando la esposa de uno lo engaña y uno le dice, no hombre, eres una prostituta, pero no está diciendo, porque trabajas en un burdel, ni nada, sino porque me fuiste infiel. O sea, el Señor cuando habla de ramera o de prostituta, está hablando de alguien que le fue infiel, ¿no? Por eso es característico. Oye, al pueblo, por eso le dice, aquí al pueblo de Israel le dice, eres prostituta, porque era su pueblo, ¿verdad? Es decir, no era prostituta por decir Faraón, Egipto, no le llama prostituta porque no eras nada mío, esos no eran nada míos, ¿no? Esos ni los toma en cuenta el Señor. Aquí está diciendo, tú eras mía y luego me engañaste, entonces por eso le dice prostituta o ramera. A eso se está refiriendo el Señor cuando la llama ramera, ¿no? Utiliza esa imagen para decir que le fuiste infiel. Pero es ramera porque se prostituyó ante los dioses de nuestro pueblo. Sí, es decir, o sea, le fue infiel con otros dioses, ¿verdad? Así. En
uno de los mandamientos es nada más que Nada más hay un solo Dios, así es, ¿verdad? Y por eso si viste todo el 16:9 en adelante, le está diciendo todo lo que hice. Dice, yo te lavé con agua, yo te vestí, yo hice todo esto por ti y luego tú te prostituiste, ¿verdad? Por eso esa es la acusación. Cuando se prostituyó, te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellos. Así es, ¿verdad? A esas son a la que llama ramera. Pero te digo, toda la acusación pues representa lo que el Señor hizo por ellos aquí en este caso, pero después también lo que hizo por nosotros mismos, ¿no? O sea, Él nos lavó, Él nos vistió, Él nos salvó, es lo que está representando aquí, ¿no? Por eso, todo el que se aparta del Señor y va tras otro Dios, es una ramera para el Señor. Bueno, hablando de una religión completa, pero hablando de personalmente también, porque esto que está diciendo aquí lo hizo con nosotros también. ¿Verdad? El Señor nos salvó, nos vistió, nos lavó, nos puso ropas blancas y todo. Si nosotros vamos hacia otro Dios, nosotros somos unas rameras para el Señor, ¿verdad? Otro Dios nada más, así es, ¿verdad? Pero sí lo que decía el hermano, desde el 16:16 ahí nos ilustra más a qué se está refiriendo al decirle ramera y prostituta. Dice, tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos. A lo mejor no nos suena, por ejemplo, oye, un lugar alto, ¿qué es? Es un altar, ¿no? Te hiciste diversos altares, está diciendo. Otra. Si uno se fija, cuando sale esa carretera, siempre les gustan las montañas. Así es, porque son altares, ¿verdad? Lo que pasa es que a lo mejor si leemos esto nos pasa de largo, ¿no? Dice, te hiciste diversos lugares altos, ¿ok? Un lugar alto es un altar. Pues hoy tú ves altares a San Judas, altares a todas las vírgenes habidas y por haber, ¿te das cuenta? Eso está hablando el Señor. Eso es lo que está... ¿cómo se dice? Eso es lo que está diciendo que es prostitución, ¿verdad? Lo está definiendo como prostitución. Dice, hiciste lugares altos y fornicaste sobre ellos. Dice, cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá jamás. Dice, tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Fornicaste, ¿qué está hablando? De que fuiste y le pediste, fuiste y lo adoraste, fuiste y lo trataste como Dios, ¿verdad? Por eso está diciendo, fornicaste con las imágenes. En el 18 dice, y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. No sé si te das cuenta cómo de eso fue de lo que lo acusaron al pueblo antiguo de Dios, y fue castigado por ello, y por ello la ciudad fue destruida y ya, ¿no? Pero hoy esto está hablando en la actualidad de que iba a volver a pasar, ¿no? El Señor cuando habla de una gran ramera, pues está hablando, fíjate, de dos características. Para que le llame ramera es eso, que sí, el Señor está reconociendo, sí perteneció a mí, ¿no? Y ahí a lo mejor a veces nos equivocamos los cristianos, ¿no? Que pues, hoy vemos a la Iglesia Católica totalmente fuera y está fuera. Pero no quiere decir que siempre lo estuvo. Es decir, la Iglesia Católica sí hubo en un inicio que era la Iglesia cristiana, ¿no? Pero después precisamente se prostituyó. Porque lo que había pasado exactamente. Porque a veces ellos lo creen como que con eso es una prueba, ¿no? Cuando dicen, oye, es la iglesia que Cristo fundó, o es la iglesia más antigua, y como si fuera una prueba para decir es la verdadera, ¿no? Eso lo único que está probando es que efectivamente eres una ramera, porque sí perteneciste al Señor,
¿verdad? Y todo lo que hoy haces es que te prostituiste. Ellos a veces te lo dicen como diciendo, pues como nosotros venimos de allá, somos la verdadera. No, como tú vienes desde allá, eres la ramera, ¿no? Porque te prostituiste. La condición para que el Señor te llame ramera es que un día le perteneciste, ¿verdad? Y efectivamente, cuando tú estudias la historia de la iglesia, cómo se formó, la iglesia católica está ahí en el principio, ¿no? Y era el cristianismo, era parte del cristianismo. Prácticamente se empezó a llamar católica, yo creo que cuando, pues lo primero es cuando vino Constantino, ¿no? Pero también cuando vino Constantino, no quiere decir que enseguida se le metió el diablo y ya todo se destruyó. No, la destrucción, digo más bien, la separación, la desviación fue paulatina, fue paso a paso. O sea, no existían las imágenes todavía, vinieron después. No existían los templos que hoy existen. Eso los mandó a hacer Constantino. Es decir, a veces, oye, Constantino trajo todo, haz de cuenta que él formó el catolicismo y toda la desviación que hoy existe, pero es decir, no lo hizo el primer día que llegó. De hecho, ahí cuando dicen, bueno, la Biblia nos la dio la Iglesia Católica, tranquilo, pero era cuando decir catolicismo y cristianismo era lo mismo, era bueno, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, Constantino hizo ese concilio donde se forma la Biblia, pero era todavía cuando decir catolicismo y cristianismo era el mismo camino. O sea, la desviación viene más adelante, ¿no? Cuando ya los papas empiezan a hacer y deshacer. O sea, yo creo que con la invención del papado es cuando viene eso, todo lo que vimos ahorita, que tenían poder sobre reyes, y eso es lo que trajo la destrucción. O sea, los papas hacían orgías, los papas robaban dinero, los papas tenían tierras, tenían familias, podían hacer lo que querían, y nadie se les podía oponer, porque ellos estaban encima de reyes. O sea, los reyes no eran el tope, el tope era la iglesia, la iglesia cristiana, pero ya entre comillas, ¿no? Los papas y eso. Pero el Papa estaba nada más en el Vaticano, hermano. En los demás países había cardenales que eran lo mismo que el Papa. Estaban a esa misma altura y estaban sobre los reyes. Sobre los reyes de cada país, sí, por eso le digo, pero, o sea, porque así ha estado siempre bien organizado, ¿no? Bien organizado, pero prácticamente la perdición vino cuando empezó el papado, y más bien cuando vieron que tenían todo el poder. De hecho, por ejemplo, tenían poder y lo hacían de prohibir de que nadie leyese la Biblia, ¿no? Entre más se iban desviando, pues más les preocupaba. O sea, la Biblia no debía de leerla nadie, ¿no? Y lo tenían prohibido y nadie la podía leer, ¿no? De hecho, los conservan su nombre, ¿no? O sea, católica, apostólica y romana. Así. O sea, apostólica por los apóstoles. Porque se supone que ellos son los apóstoles se supone que son los sucesores de Pedro. Se supone que el Papa es el vicario de Cristo. Pero te digo, ahí a veces cuando te enfrascas con un católico o algo, oye, pero nosotros fuimos los que la que Cristo fundó. A veces no es bueno ni discutirlo, porque, o sea, Cristo fundó el cristianismo y hubo un momento en la historia que el cristianismo se le llamó catolicismo, pero seguía siendo lo mismo y era bueno, en un tiempo era bueno, ¿no? O sea, la perdición vino cuando se separa. Y hoy a veces le decimos, no, esa nació después y todo. No, está bien, porque, ¿sabes? Esa es el requisito. De hecho, para ser la gran ramera, el requisito es que un tiempo fue la iglesia de Dios. Así como estamos viendo en Ezequiel, que el Señor dice, es que tú eras mía, le dice al pueblo de Israel, tú eras mío y te prostituiste. Lo mismo es a los católicos, tú eras mío y luego te prostituiste. Por eso te digo, todas han encajado en esto. Y eso lejos de, oye, pero es la iglesia que Cristo fundó, es la más antigua y que Pedro es el primer papa y todo. Pues, ni hay fundamento en la Biblia ni nada, pero sabes, ese es el requisito para que seas la gran ramera, ¿verdad? De eso solamente nos confirma que eres la gran ramera, que era la iglesia del Señor y que un día se empezó a separar, ¿no?
De eso habla todo esto que vimos. Dice ahí en Ezequiel 16:23, igual hablando de los altares, dice: sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos, que te digo te hiciste altar en todas las plazas. Y hoy es lo que ves tú, te digo, en las iglesias católicas, y no nomás en las iglesias, en las casas católicas, ¿no? Altares en todos lados. Es sorprendente, hasta en las plazas, hermano, en donde sea, ¿no? Ya hasta a veces a veces como que te da mala cosa que entras a un restaurante y estás comiendo y volteas a un lado y está su altar. Tú quisieras no comer ahí, salirte. Entras a otro y está el altar. Pues dices, pues ¿en dónde vamos a comer? ¿Va? Pero tienen altar en todos lados, altares en todos lados. Es lo que está acusando el Señor. En el 16:31 se los repite. Dice en el 30: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza del camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino que como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos, ¿no? Eso es la idolatría. En lugar de su marido, en lugar de Dios, recibe a ajenos. Entonces, si te fijas, es lo que decíamos ahorita. Ahí estaba hablando de Jerusalén, pero hoy Apocalipsis, alguien puede decir: oye, esto está hablando de Jerusalén. Sí, efectivamente está hablando de Jerusalén, ¿no? Pero estamos viendo por qué el Señor le decía a ellos prostituta, porque fueron tras ídolos. Y luego ya, como decía el hermano, bueno, esto ya se acabó. Bueno, ahora cuando vemos Apocalipsis 17 y habla otra vez de una gran prostituta, se está refiriendo a todo lo que vimos ahorita, a una religión de muchedumbres que efectivamente un día le perteneció al Señor y que hoy anda tras otros dioses, ¿verdad? ¿Y quién cumple con esto? Pues nada más la Iglesia Católica. Aquí ya se cierra todo, o sea, nada más la Iglesia Católica, porque uno puede decir: oye, los budistas tienen imágenes del gordito ahí. Sí, pero ellos nunca han sido del Señor, ¿verdad? Oye, los Hare Krishna también tienen imágenes. Sí, pero ellos nunca han sido del Señor. Si te das cuenta, por eso te digo, lo que ellos creen que es como que se defienden de que, oye, pero somos la más antigua, es lo que te hace caer en esto. Eres la ramera. Es decir, por ejemplo, el Islam no es una ramera, nunca le ha pertenecido al Señor. Si te das cuenta, o sea, esa es la diferencia. O sea, ¿por qué es la Iglesia Católica la gran ramera? Porque efectivamente un día fue parte de la Iglesia del Señor, ¿verdad? Y hoy anda, como vimos en Ezequiel 16, que el Señor es tan literal, dice, tras imágenes, tras otros dioses. Eso es lo que hace hoy la Iglesia Católica. Está hablando de una ramera, ahora sí, fíjate en esto, que no ha sido enjuiciada ni castigada. Jerusalén ya lo fue, Babilonia ya lo fue, pero está hablando de una nueva ramera que no ha sido enjuiciada ni castigada, sino que su castigo está dentro del día de la ira del Señor, ¿verdad? Ahí va a ser su castigo y ahí va a recibir el trato especial del Señor. Ahí en Ezequiel 16:35 dice: por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Y dice en el 36: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les dice: por tanto, he aquí, yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a los que amaste, con todos los que aborreciste, los reuniré alrededor de ti, les descubriré tu desnudez, y ellos verán tu desnudez. Te juzgaré por las leyes de las adúlteras y las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira
y de celos. Eso es lo que pasó con la antigua ramera y eso es lo que va a pasar con la nueva ramera también, ¿no? Entonces es eso, cuando vemos aquí en Apocalipsis que habla de la gran ramera, el Señor se refiere a una nueva ramera, ¿no? A alguien del Nuevo Testamento que en un tiempo le perteneció, pero que luego le es infiel, ¿no? A alguien que iba a practicar idolatría como la practicó el pueblo de Israel. Y yo creo que ya con esta característica, pues ya vimos que las tiene todas, ¿no? O sea, sí puedes decir con toda seguridad que cuando habla de la gran ramera se está refiriendo a la Iglesia Católica. Mandelón. Hermano, ahorita que mencionó el budismo y de los krishnas, ese mismo catolicismo dentro de su creencia ha involucrado eso. Sí, ya he metido. Y les han enseñado también pues bueno, inclusive, o sea, cuando han hecho reuniones de religiones, o sea, que es el ecumenismo, ahí se les hace saber a todos de que todos van buscando al mismo Dios y están todas las religiones entonces hay una evidencia más de lo que están haciendo los católicos en sus fornicaciones. Con todos, así es, fornica con todos. De hecho es el mayor impulsor del ecumenismo, ¿no? Aquí son diferentes religiones como si fueran diferentes naciones o diferentes dioses. Y lo son diferentes dioses, pero el ecumenismo indica como que vamos a juntarnos, es el mismo Dios, por decir, Alá es el mismo Dios que Jehová, y no es el mismo Dios. Podemos tenerlos a todos juntos. Ni siquiera el Jehová de los cristianos es el mismo Jehová de los judíos. Acuérdate que ellos también ya se nos perdieron, ¿no? Y también de que ustedes llegan a un restaurante o algún centro comercial en el cual hay altares de vírgenes o santos, inclusive hay algunos también que al lado de alguna imagen de esas pues también hay un Buda o hay un elefante Sí, de todo. un Pancho Villa, Sí. Ya, pues, o sea, le pides y dices, pues si no es uno, es el otro, ¿eh? Pero te digo, eso es lo que nos dio Apocalipsis 17, o sea, nos da las características. Y si te fijas, nos da características muy específicas. Que ellos se pueden defender. Oye, pero ella también está en 7 montes. Sí, pero mira, ella no es idólatra, ¿verdad? Ella no idólatra. Por ejemplo, los judíos, fíjate aquí cómo pasó. Y los judíos son los que son castigados primero por idólatras, ¿no? Y al ser castigados por idólatras, yo creo que en cierto sentido, incluso eso les dificultó aceptar a Jesús. Pues si el Señor los estaba castigando porque dijo, nomás yo, y luego vino Jesús, y eso en cierta manera les dificultó, ¿no? Porque si ya fuimos castigados una vez porque nos desviamos, entonces eso los dificultó y les sigue dificultando hoy, ¿no? A aceptar a Jesús como el Mesías. Pues si tú ves, dices, bueno, incluso a lo mejor tiene lógica, pero no tanta, porque Jesús le decía, escudriña las escrituras porque ahí te hablaban de mí, ¿no? Pero por eso te digo, oye, ellos están en 7 montes, sí, pero ellos no son idólatras, ellos fueron y ya fueron castigados, hoy ya no son, ¿verdad? Por eso tú puedes agarrar, a lo mejor de todas las características que vimos ahorita, porque pues cuando dices, es una iglesia rica, te dicen, oye, pues si los pastores son más ricos que los sacerdotes, si está hablando de la iglesia rica, o sea, tú nomás ves al Papa cómo se mueve, ves todo lo que trae es de oro, ves el papamóvil, lo que cuesta, o sea, es una iglesia rica. Tú vas adentro del Vaticano, pues el banco, el dinero que mueve y todo. O sea, ¿te das cuenta? O sea, si te das cuenta, todas las características que vimos,
Todas las tiene la iglesia. Oye, puede haber, oye, aquella también es rica. Sí, pero ella no reina sobre reyes y no tiene ídolos. Ah, bueno, ya no encaja. Oye, pero aquella está en 7 montes. Sí, pero no tiene las otras. O sea, la única que tiene todas es la iglesia católica. La única que tiene como sede una ciudad ahí, yo creo que ya es la única, es la iglesia católica, la que está con el Vaticano, ¿no? Pero yo digo, yo creo que la mayor prueba es cuando el Señor la llama ramera, ¿verdad? Porque efectivamente te digo, ahí nosotros cuando nos toque eso, nosotros no podemos pelear con eso. O sea, que a veces decimos, no, pero surgió después no, pues déjalos que vayan solitos hasta allá. Pues si esa es la prueba de que eres ramera. O sea, si tú vienes desde allá, desde Pedro, pues dime cuándo Pedro adoró a María. Dime cuándo ves a Juan adorando una imagen. No, precisamente esa. Cuando ellos te van hasta allá, esa es la prueba de que eres la más grande ramera. Esa es la prueba, ¿no? Y ellos a veces la dan como para defenderse, ¿no? Somos la que Cristo fundó. Pues eso te valida como la gran ramera. Que aún si fuiste la que Cristo fundó y hoy andas adorando a Judas en vez de a Cristo, ¿verdad? Sí, o sea, la separación fue paso a pasito, pianito. O sea, el plan del diablo fue despacito. Uno de los argumentos que a veces escuchaba uno es que dicen, no, pues que si te dicen, tu secta tiene 200, 300 años, así te dicen. Bueno, y pues un dogma de que la Virgen tiene 70 años. Sí. O sea, esos son como se les iba ocurriendo, los iban. Y eso no podías pelear contra ellos. O sea, aquí cuando ellos hacían dogmas, que la Virgen también ascendió, y pues lo tenías que creer, ¿no? Aquí es donde entramos, que tenemos que tener cuidado. Nosotros vamos a tener un juicio más duro, porque ahí en ese periodo, cuando la Iglesia Católica tenía todo el poder, no había Biblia disponible para el pueblo ni nada. O sea, el pueblo lo tenía que creer y se acabó, ¿verdad? Lo que ellos decían era ley, pues era Dios en la tierra, ¿no? El vicario de Cristo. A ellos. Sí, o sea, se puede decir que esa época más o menos también la que quieres. Ellos no tenían cómo documentarse, leer, escudriñar. Así. Pero es que ellos tenían la ley, ¿no? Sí, ellos tenían la ley, ahí está hablando a los judíos. Y ahí los acusa, dice, como si fuera poca cosa, les sacrificaban a sus hijos. Ajá. Sí. O sea, los otros dioses de aquí, del Antiguo Testamento, los dioses tras los cuales iban, había dioses a los que les sacrificaban a sus hijos. Por eso hay un mandamiento de que dice, no pasarás a tus hijos por fuego. Por eso el Señor no lo pedía. Bueno. Pero también hubo muchos mártires, ¿no? O sea, que la Iglesia Católica sacrificó. Claro, por eso también ahí dice en Apocalipsis que ella es la que tiene la sangre de los santos. Por eso digo, todas las características que vimos, esa es otra característica, y también la tiene la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica hizo ejecuciones durante muchos periodos, durante siglos distintos, tuvo matanzas de cristianos, ¿no? Entonces te digo, yo creo que todas las marcas y nos empujan a ella, ¿verdad? A que es la que va a recibir, la que tiene el trato especial, hermano. O sea, imagínate, es como dice el hermano, al final todo el impío va a ser castigado. O sea, personalmente, y hablando de religiones también, o sea, los mormones, los hindúes serán castigados, los testigos de Jehová, los Hare Krishna, todos. Pero está hablando de una iglesia que va a tener un trato especial, de una religión que va a tener trato especial por el Señor. Trato especial en cuanto a la dureza. Y si tiene un trato especial por el Señor, significa, imagina cómo la ve. También el Señor la ve de manera especial y tiene un especial coraje contra ella y va a tener un especial castigo para ella, ¿verdad? Dice, vamos a Apocalipsis otra vez. Y es que si empezáramos, hermano, a hablar de todo lo que practican, tú dices, ¿por qué el Señor ¿por qué un trato tan especial? Es que en realidad ha sido la peor de las rameras. O sea, todo lo que hacen, toda su idolatría, pues ya de por sí es asquerosa para el Señor, pero lo demás, todo lo que practican, hermano,
Ha sido, o sea, tú piensas en la pederastía, hermano, que practican algunos sacerdotes, pues no tiene nombre, o sea, no tiene nombre. Y luego cuando ellos se defienden y dicen, bueno, pero nomás son poquitos. Sí, pero ahí ya el Señor ya te toma como culpable porque se encubren entre ellos, ¿verdad? Porque hasta los papas pues los esconden y, o sea, sí, o sea, es todo lo que han practicado es asqueroso, o sea. Y el Señor tiene un trato especial para ellos porque dicen, porque efectivamente eras mía, yo te formé y es asqueroso lo que estás haciendo, ¿verdad? Por eso tienen un trato especial. Dice en el 18, que nos quedamos en el 7. Dice que ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Dice tanto, así como ha vivido en deleites, dice tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Y dice, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas, espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Fíjate cómo dice que se verá el humo desde lejos. Te digo, para empezar está hablando de una ramera. Si estuviera hablando de, por decir los que dicen, no, son los cristianos evangélicos, te digo, no tenemos un lugar así, o sea, donde se vea desde lejos. Entonces, esto va a ser, imagínense, el Vaticano ardiendo y viéndose el humo. Si dice, no son los testigos de Jehová, no tienen un lugar así. Por eso te digo, no hay alguien que tenga una sede así como la tienen ellos, ¿verdad? No es tan claro que está hablando del Vaticano ardiendo, y ahí va a ser el especial castigo ahí. Está hablando de esto. Te digo, los demás católicos, por ejemplo, oye, bueno, yo estoy en México, tú vas a tener tu castigo acá con todos los demás, ¿no? Pero está hablando de ese lugar, o sea, de los que están ahí adentro, de papas, de cardenales, de obispos, de los que están de la sede, de la mata, como quien dice, de la religión, ¿verdad? Por eso dice, hasta se va a ver de lejos. Por eso te digo, no hay otra cosa que sea semejante a esta, ¿verdad? Que estén destruyendo el Señor ahí y que tú la puedas ver. Y que la relación es la iglesia católica. Por ejemplo, el evangélico no tiene un lugar así, una sede, como quien dice, mundial, ¿no? No hay. O sea, te digo, no quiere decir que los demás no serán castigados o no seremos. Pero te digo, el 17 y 18 está hablando en especial de esto. O sea, sin salirnos de aquí, está hablando nomás de esto, ¿no? Porque el católico va a decir, ay, sí, ¿por qué nosotros, ustedes? No, los demás también van a tener su castigo. Pero hablando del 17 y 18 de Apocalipsis, está hablando de esto, de la religión católica, y en especial de la sede, ¿verdad? Que es el Vaticano. Dice en el 17, fíjate que ahí cómo lo amarra, porque ahorita vimos, oye, ¿por qué nomás los reyes van a durar 1 hora?
¿verdad? ¿Viste acá que decían van a tener 1 hora nada más? Pues porque es lo que dura, dice en el 17, porque en 1 hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Pero dice, para ser más exactos, ya dijimos hoy, la destrucción es ahí dentro del día del Señor y esta dura 1 hora. Dice, en 1 hora se la va a acabar. Entonces ahí te digo, toma lógica otra vez, oye, ¿por qué los reyes nomás eran 1 hora? ¿Te acuerdas? Pues porque en 1 hora se acaba, ¿no? Dice el 18, y viendo el humo de ese incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues, otra vez repite, en 1 hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. O sea, bien específico, ¿no? Y la otra característica, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Pues ahí nomás sumamos más características, ¿no? Ella, te digo, ha tenido varios periodos de persecución a los santos de Dios. Pues, cuando fue la reforma, ella fue la que persiguió a los santos. Y es seguro, hermano, que antes de la reforma, aunque hay un periodo muy oscuro, pues donde estamos hablando que el catolicismo dominaba, es seguro que había santos de Dios, pero eran callados, o sea, porque los mataban, ¿no? Pero es seguro que el Señor siempre ha tenido a sus santos. No puede haber un periodo tan largo sin haber gente de Dios. Solamente que la iglesia era la que dominaba. Y lógico que las voces eran calladas tan fácil, ¿no? Como quisieron hacer un día con Lutero, ¿no? Pero ya ahí ya no se les hizo, ¿no? Pero es eso, es lo que los que callaban las voces de Dios para seguir dominando, ¿no? Y en el 23 ahí al final dijo, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Y qué es lo que practican? Pues es que son hechicerías, ¿no? ¿Verdad? Igual pedirle a un santo, pues es hechicería, ¿no? Todo lo que practican ellos, ¿no? Entonces es claro que habla de la gran ramera, es la Iglesia Católica, ¿no? Y todo lo que pasa ahí, pues es lo que dice el Señor, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Yo creo que todo lo que leímos, te digo, son cosas dignas, a lo mejor así como de una película, y a veces es lo que nos pasa, ¿no? Oye, ¿a poco sí va a suceder? Y como que no lo creemos en sí, ¿no? Pero sí va a suceder, ¿no? Y hablando de lo que estamos hablando hoy, la Iglesia Católica pues va a tener un trato muy, muy, muy especial. Manda, hermano. De lo que decía nada más de hechicerías, ¿verdad? Como en Apocalipsis 9 menciona algo así, ¿verdad? Cuando se cayeron las plagas, dice, los hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni sus... Sí, o sea, todo lo que practican es eso, ¿no? O sea, el creer como que son cosas mágicas, ¿no? O sea, le pides y le cuelgas
O le prendes una, o sea, por ejemplo, eso de prender una veladora, pues es similar, oye, le prendes su veladora para que te haga un favor. Así, eso es lo que es. Eso es lo que es la iglesia católica, ¿verdad? Entonces te digo, porque estamos viendo lo que dice Apocalipsis, y Apocalipsis 17 y 18, pues habla de la iglesia católica. Ahí te digo, cuando ellos se defienden y te dicen, pero nosotros existimos desde allá, a veces nos equivocamos y los queremos refutar, pero no, eso es lo que nos da pie para decir, es que por eso eres la ramera, ¿verdad? Porque aunque diga, oye, Cristo nos fundó, pues por eso eres ramera, porque Cristo te fundó y hoy andas adorando a la Virgen, por eso eres la ramera, ¿verdad? En vez de tratar de refutarle, que en realidad no vamos a tener nunca un exacto para poderlo refutar, como ellos tampoco la tienen para decir que Cristo los fundó, pero nosotros de ahí, pues eso es lo que nos ampara para decir, eres la ramera, porque Cristo te fundó, sí, Cristo me fundó. ¿Y qué haces adorando vírgenes? ¿Y qué haces adorando a Judas? Por eso eres la gran ramera, ¿verdad? Que te digo, ahí a veces nos equivocamos en eso nosotros. Entonces, te digo, es en el afán ese de ver 17 y 18, pues habla de la iglesia católica. No estamos diciendo que van a ser los únicos que son castigados, ¿verdad? Ahí adentro del día del Señor está todo, el que fornicó también, ¿verdad? A lo mejor sin darse cuenta, todo lo que hemos hablado, es que hoy hay ídolos que se llaman Jesús, hay ídolos que se llaman Jehová. Prácticamente todo el que es destruido, hermano, es porque fue tras otro Dios. Hasta el ateo, él fue tras otro Dios, él cree que es su propio Dios. El científico tiene otro Dios, es decir, todo el que está ahí es porque fue tras otro Dios, ¿no? No tienen la palabra ramera porque hay muchos que no le pertenecieron a él, ¿no? Ahora nosotros como iglesia que nos decimos cristiana, tenemos nuestro pedacito también, ¿no? En Apocalipsis 17:5 y el 17 y 18 es claro que habla de la iglesia católica, ¿no? Pero el 17:5 le da un nombre en especial, dice Babilonia la Grande, ¿ok? Y dice, es la madre de las rameras, es decir, que no nada más hay, ella es la gran ramera, pero es madre de muchas rameras. No. Me refiero a que han seguido su forma de ser como una organización. No, está hablando yo creo que es incluso como que muy claro, es de las iglesias evangélicas, ¿no? Los que nos llamamos protestantes, porque ella es la ramera, y luego salieron de ahí, salió por ejemplo cuando fue la protesta, salieron las iglesias protestantes, y luego hicimos todo el despapalle que dijimos ahorita, oye, ya no hayas ni por dónde, cuántas iglesias protestantes existen, cuántas denominaciones, cuántas creencias distintas. Entonces dice, hablando de rameras muchas, hay una grandota, pero hay unas rameritas chiquitas, y ahí no hay vuelta de hoja, hermano. Todas las que salieron, todas las iglesias evangélicas, quieran o no, les guste o no, vienen de la iglesia católica, ¿verdad? La primera ramera es ella. Así es. La segunda, tercera son las que Son las chiquitas, por eso te digo, oye, tiene un trato especial la gran ramera, pero todas las demás van juntos al día de la ira, manda, hermano. Un ejemplo palpable con mucha evidencia es la organización esa del G12. Sí, hermano. Muchas de sus prácticas Son, de ahí del catolicismo así es. y ellos las han adoptado y las han desparramado. Así es. No, y es que, por ejemplo, yo digo y yo sostengo, hermano, que muchas de las prácticas de la iglesia evangélica son más ofensivas al Señor que toda la idolatría católica. Más ofensivas, eso de declarar y decretar, pues es una afrenta directa al Señor. O sea, no te estás yendo tras otro Dios, sino que a este Dios grande y poderoso crees que lo puedes mandar. O sea, es una afrenta muy grande, muy ofensiva. O sea, estas iglesias evangélicas han hecho cosas peores que la iglesia católica, ¿no?
Sin embargo, la grandota, la gran ramera es esta, porque pues ya vimos ahorita cuántos millones son. Gracias a Dios las iglesias evangélicas son pequeñas. Yo creo que el cristianismo evangélico sigue siendo muy pequeño. Pero cuando habla de la madre de las rameras, se está refiriendo a las iglesias cristianas evangélicas. Al luteranismo, no aquel que nació puro, sino al que hay hoy. Al bautista, al pentecostal, al metodista, a eso se está refiriendo. O sea, estas son las rameritas y esa era la ramera grande, ¿no? Como en el programa que decías de radio, que ya las iglesias evangélicas o cristianas, en cualquier esquina ya, así como los Oxxos y los supermercados, ya son casitas, así cada esquina ya es una iglesia. Y cualquiera las puede poner, ¿no? Sin embargo, es eso, hermano, cuando tú vas a la Biblia, donde en cualquier iglesia que estés, es que a veces dicen, oiga, ¿a poco nomás usted tiene la razón? No trata de quién tiene la razón, sino cuando vas a la Biblia, yo te aseguro que ninguna encaja, hermano. Ahora, a nosotros nos corresponde nuestra iglesia, por eso nosotros como iglesia tenemos que luchar por ser como la Biblia manda. ¿No? Que no nos arrastre los demás, ¿no? Porque podemos ver las demás iglesias y conformarnos con, oye, pues yo ya estoy estoy mejor que esa, ¿no? Estoy mejor que el Castillo del Rey, ahí son bien prósperos y todo, y ya. Eso no te hace ningún bien, sino soy como la iglesia que Cristo en realidad fundó. Eso es lo que nos tiene que estirar como iglesia. Oiga, ¿de qué denominación? Usted olvídese, no somos de ninguna denominación. Oiga, ¿por qué no adoran el domingo? Usted olvídese de eso. O sea, tenemos que adaptar nuestras vidas a la Biblia, ¿no? Porque lógico, siempre cuando hablo de este tema digo, ya nos gozamos diciendo, oye, la gran ramera, ¿va? La iglesia católica y todo. Sí, pero a nosotros nos toca nuestra parte, si nuestra iglesia puede ser una de las rameritas, ¿no? Así es. Pues el diablo va aumentando el engaño. Es más difícil, y yo creo que algunos hasta lo hemos probado en la práctica, es más difícil sacar a un cristiano evangélico de su iglesia que sacar a un católico de su iglesia, ¿verdad? Porque el católico es hasta cierto punto, como dice el hermano, no sabe mucho de la escritura y por eso está engañado, pero cuando tú le muestras con la escritura, sí es cierto, y el cristiano evangélico no, porque cree que tiene, así, es más, incluso dice, no, pues si yo salí de la católica, allá sí estaba mal, aquí no estoy mal, ¿verdad? Y es más, y se vuelve un engaño más complicado del diablo, pero sin embargo de eso está hablando, ¿no? Aquí había dibujado un poquito del pueblo, el pueblo de Dios. Cuando el Señor lo crea, está chiquita la letra, ¿no? Pero el pueblo de Dios, pues es Israel, son los judíos, ¿verdad? Pero hay un punto de quiebre, que es cuando vino Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús viene, nace el cristianismo. Los judíos se siguieron de largo. Ya no son el pueblo de Dios, ahí es lo que hemos hablado, ellos ya no son el pueblo de Dios, independientemente que la Biblia dice que va a haber remanente, sí, está bien todo eso, pero hoy por hoy no son el pueblo de Dios, el pueblo de Dios es el cristianismo. Cuando después de Jesús, los que no se convirtieron al cristianismo, si siguieron siendo judíos, ellos ya están fuera, ya no son pueblo de Dios, hoy el judío no es pueblo de Dios, pero bueno, ya se separó, el camino al cielo sigue aquí, ¿no? Y va hacia el cielo. Entonces te digo, hubo un tiempo donde decir cristianismo y pueblo de Dios era sinónimo de decir catolicismo también, ¿no? Y eso es válido porque así fue, hermano. Con eso no vamos a pelear, ni te pelees con ningún católico, porque así fue, ¿no? Pero después el catolicismo, este es el camino al cielo, y ellos torcieron el camino, ¿verdad? Ellos se desviaron, este camino ya no va al cielo, ¿verdad? Aunque, oye, pero nosotros sí eras, pero ya no eres, ¿verdad? De hecho, por eso eres ramera, ¿verdad? Porque ya no eres, ¿no? Entonces existía el camino, siempre hay un solo camino, ¿verdad? Todos conocemos el evangelio, ellos ya no estaban ahí, ¿no?
Pero fíjate lo que pasó. El camino visible de siempre, la gente se subía, como quien dice, a este camión, pues era el único camino visible, ¿no? Entonces, nacías y, oye, yo quiero ir al cielo, era como, pues es católico, es el que va al cielo, ¿verdad? Hasta que nace la reforma, ¿no? Cuando confrontas eso con la Biblia y dices, oye, estos no van al cielo, necesitamos salirnos de aquí, que es lo que hizo Lutero, ¿no? Se sale de aquí del catolicismo y viene la reforma. Y en realidad, hermano, yo creo, si estudias tantito, no duró nada, hermano, casi. O sea, claro que volvieron al camino correcto, pero por nada. Y después se desviaron también. Es decir, y aquí te digo, aquí yo sí creo que es algo peor, hermano, porque aquí no nada más es esto, aquí ya hubo un chorro de caminos, ¿no? Y todos, pero ya fuera del único camino que hay, ¿no? Acaban los pentecostales, acaban los metodistas, acaban los luteranos, los bautistas, o sea, pero ya en este camino que ya se desvió, ¿no? Lo que tiene que pasar es un día, a veces dicen, es que tiene que haber una nueva reforma. Es que no va a haber una nueva reforma. Aquí es personal, o sea, cada quien tiene que volver al único camino que hay, ¿no? Al único camino que es el de la palabra de Dios. Es decir, no va a haber una reforma ya como la hubo con Lutero, una reforma masiva, ¿no? No va a haber, o sea, la reforma es de cada quien en su corazón. Tiene que volver, sabiendo que acá hay millones, que decimos ahorita, hay millones que están caminando en el catolicismo, ¿no? Pero estamos hablando tal vez de cientos de millones. A lo mejor en todas estas ramitas evangélicas hay menos millones, ¿no? A lo mejor estamos hablando de decenas de millones. Pero lo que se nos está mandando, o el único camino que lleva al cielo es volver. El camino no ha cambiado. El camino no ha cambiado, ¿no? Y a ese tenemos que volver, ¿no? Yo creo que así está hoy, ¿no? Esto es lo que se ve en realidad. O sea, las iglesias evangélicas, hermano, no están tampoco en el camino que va al cielo. Y eso es claro. Tú agarras la Biblia y toma cualquiera. Oye, no, esto no se trata de soberbia, de que digan, oiga, nomás usted tiene la razón. No, busca en tu Biblia, ¿verdad? Busca en tu Biblia y no te unas a ninguna iglesia, ¿verdad? Si no quieres, toma tu Biblia y sigue la palabra de Dios. Deja que te confronte con la Biblia. Mira tu vida, si se parece a los hombres de la Biblia. Mira lo que te pasa en tu vida si se parece a los hombres de la Biblia. Mira si haces con tu vida lo que ellos hacían, ¿no? Porque así como ella estaba confiada, que dice, no, pues yo como. Ellos hoy están igual de confiados, ¿verdad? Entonces, aunque suene duro, oye, entonces ¿cuál vamos a seguir? Acuérdate que esto siempre así es lo que te hemos predicado. Aquí no se trata de seguir ni hombre, ni seguir religión, ni seguir iglesia. Se trata de ti, de que tu vida cuadre con la palabra de Dios. Si tu vida no cuadra con la palabra de Dios, preocúpate y no lo tomes a la ligera. Mira todo lo que va a pasar el día del Señor, ¿no? Día de castigo, día horrible, dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Se habla de, bueno, en los tiempos de Jesús, que era mejor el castigo de Sodoma y Gomorra. Así es, o sea, cada quien tiene su castigo. Y lo que siempre hemos hablado, el pueblo evangélico va a tener un trato más duro que el pueblo católico. Fíjate lo que vimos hoy, el 17 y 18 habla de la iglesia católica, pero en especial de ese lugar. O sea, ese lugar aborrecible, porque de ahí ha salido todo al mundo. Pero ese lugar va a tener un trato especial. El católico, por ejemplo, el mexicano, pues aquí vamos a estar, ¿verdad? Y tanto el judío mexicano, el evangélico, el testigo, aquí vamos a recibir nuestro castigo, ¿verdad? Pero ese es el día del Señor. Pero después viene un castigo eterno. Ese es nomás un día. Y después sigue el infierno. Y ahí es donde hay niveles de castigo. Y yo estoy seguro que, por ejemplo, no va a ser juzgado igual los que nos decimos, oye, somos el pueblo de la Biblia.
¿no? Lutero dio su vida, no nomás Lutero, la Reforma, Lutero es el que más se nombra, ¿no? Pero hubo mucha gente que sacrificó su vida para que todos tengamos una Biblia y la podamos leer, ¿no? Hoy es muy ofensivo, no nada más para él, porque Cristo también dio su vida para que nosotros hoy nos acerquemos a él por su palabra. Esto es despreciar todo eso, es no acercarse a la Biblia por su cuenta. Pero máximo cuando te llamas, nosotros somos el pueblo de la Biblia. O el católico dice, sí, pero nosotros la formamos, sí, pero nosotros la leemos, tú no la lees, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que presumimos de eso, ¿verdad? Entonces seremos juzgados conforme a eso, ¿verdad? Tú tienes la Biblia, nosotros no vamos a pararnos con Dios, es que no sabía, ahí estaba la Biblia, hijo, y seremos juzgados conforme a eso. De hecho, leíamos la semana pasada que dice Jesús, o sea, tú ya tienes quien te juzgue, la palabra de Dios es la que te va a juzgar, mándalo. Sí, hermano, ahorita que estamos viendo lo que es el 16, dice que ahí dice que el Señor se enoja porque se ve como Él sacó el pueblo desde que era antes Jacob, ¿verdad? Que era el nombre que dice que, Sí, de Israel. cambió su nombre Israel, y luego ahí de hace 12 tribus, que son 12 hombres, Ajá. que él nace, y así como fue sacando su pueblo en Egipto, yo creo que aquí hasta donde se ve que lo pasó en el agua, y lo puso en el lugar donde aquí debes de quedar. Por eso se enoja el Señor, dice, bueno, pues yo te saqué, tú eres de pueblo de Canaán, ¿por qué vienes a adorar otros ídolos o dioses? Se veía como Raquel se había robado unos ídolos. Ajá, los que había ocultado, sí. Pero yo creo que por eso el Señor aquí se enoja que no debemos verlos, porque pues, somos de Él. Hoy mismo es diferente, hoy mismo, hermano, por ejemplo, o sea, aquí estamos hablando de una religión que fue de Dios, el catolicismo desde aquí fue de Dios y luego se desvió, ¿no? Y por eso le llaman como religión, es una ramera como religión. Pero hoy, el que se hace católico hoy ya no tiene el mismo nombre. El que hoy se une al catolicismo no es hijo de Dios. Hoy, por ejemplo, nosotros, los que nos decimos cristianos, cuando nos apartamos de Dios, hoy nosotros somos, o sea, el Señor nos llamaría a nosotros rameras, ¿no? Hoy el que se hace católico, la iglesia ya está desviada, o sea, ya no es iglesia del Señor. Como religión grande tiene ese nombre porque sí, un día lo fue, ¿no? Hoy el pueblo del Señor es la iglesia que se dice cristiana, hermano, y nosotros nos decimos cristianos. Es decir, cuando nosotros nos apartamos del Señor, ese nombre es para nosotros hoy. Nosotros somos las rameras, ¿no? Como religión, como iglesia y como personas también, ¿verdad? Ese nombre es para nosotros. Hoy el pueblo del Señor es la iglesia cristiana, la que se dice cristiana, ¿no? Entonces, por eso separarse es convertirse en prostituta del Señor, ¿no? Ahora, porque estos están acá, si te fijas y si analizas cada denominación, y es que creen en otros dioses, aunque les digan Jesús, aunque les digan Jehová, es lo que vimos en 1 Corintios 11, creo que dice 2 Corintios 11, es otro Jesús el que estás recibiendo. Es otro Jehová el que estás recibiendo. Y dice, y todo lo toleras. Recibes otro espíritu y lo toleras. Te predican otro evangelio y lo toleras, ¿verdad? Ahí está hablando a estas iglesias, hermano. No está hablando a esta. Está hablando a estas que ya se desviaron también, ¿no? Entonces, el único camino es este, hermano. Y a la hora, por ejemplo, la iglesia que formamos, nosotros somos iglesia, es tratar de caminar juntos en ese camino, ¿no? A la hora que alguien no esté caminando aquí, o que el pastor no esté caminando aquí, tú no tienes por qué seguir. O sea, es decir, la iglesia no salva, el pastor no salva. A la hora que él se sale tantito de acá, tú no te salgas del camino. Tú tienes que bajarte de ese barco y tú vas al único camino, el único es es la palabra, hay que fundarse en la palabra, ¿verdad? Según de Corintios 4:4 también dice que Dios
ciega los entendimientos. El Dios de este siglo es el que inventa todo esto, hermano, todas estas ramas, todo, ¿verdad? Porque es el que te saca del único. Su única intención es que tú vayas caminando por ese, y como te acuerdas de Caperucita y el lobo, de sacarte nada más. Dice, andan como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es el único. No hay iglesia que salve, no hay religión que salve, no hay pastor que salve, hermano. No hay pastor que salve, ¿no? Hay que fundarse en la palabra y seguir la palabra. Ese es el camino, es el único que va al cielo, hermano. Fundarse en la palabra y practicar la palabra. Es el único que lleva al cielo, ¿verdad? No sé si más o menos, si se entiende, ¿no? El dibujito. Nosotros, yo pienso que todos los que estamos aquí éramos católicos en el principio, ¿verdad? Nos salimos a una iglesia católica y vimos que también estaba equivocado. Y volvimos. Y ahí lo que hemos predicado siempre, ¿no? Y por ejemplo, hoy estamos juntos acá, ¿no? A la hora que veamos esta no va, no es el camino. O sea, tú tienes que tener discernimiento. Lo que hemos dicho, no, hay pastores que han empezado bien y han terminado mal. No seguimos hombre. A la hora que al pastor, oye, le empezó a gustar la lana, pastor, ahí nos vemos. Este no es el camino al cielo. Tú tienes que buscar siempre el camino al cielo y caminar ahí, ¿no? Oye, si tengo que ir solo, hermano, no importa. La Biblia es lo que dice. Ahorita lo que te hablaba de números, aquí hay cientos de millones caminando en el catolicismo. A lo mejor aquí hay decenas en el cristianismo evangélico. Oye, nadie lo camina, hermano, el que va al cielo. Que te valga, si has de ir solo. Jesús incluso dijo, oye, tu familia no quiere caminar aquí, Dios que los bendiga. Así sea tu hijo, así sea tu mamá. Oye, ¿no quieres caminar aquí? Dios que te bendiga, mamá. O sea, este es el camino. Tú no puedes salirte. No, claro que no. O sea, no se trata de iglesia, no se trata de religión. Así. La Biblia dice que, bueno, dice que es el camino estrecho, ¿no? Angosto. Sí, por el cual Pocos son los que lo hallan, dice la Biblia, ¿verdad? Pocos, y en realidad son muy pocos. Si alguien te dice qué proporción, pues échale, por ejemplo, en los tiempos de Noé, se salvaron 8 nada más. Échate de Sodoma y Gomorra, nada más salió la familia de Lot. Esa es la proporción, hermano. Esa es la proporción, ¿no? Entonces así es, o sea, si hay que caminarlo solo, hermano, lo caminas solo, ¿no? Si hay que caminarlo solo, y eso es lo que a veces nos hace daño, porque queremos, oye, allá se ve, también van al cielo y se están divirtiendo, aquel también va al cielo y mira, tiene mucho dinero, y aquel también, no, hermano, que no te engañe el diablo, esos no van al cielo, o sea, que no te engañe. Si has de ir solo, pues por el amor de Dios, ve solo, ¿verdad? De hecho, la semana pasada, hermano, el Papa aventó un discurso ahí diciendo que para ser buen católico tienes que ser un cristiano que salgas a las discos, a los bailes, y para que vean todos que no eres aburrido, ¿no? un cristiano aburrido. O sea, bueno, pues ellos ya completamente vemos una total desviación, ¿verdad? Los que hemos entrado en algo de conocimiento de la palabra. Pero dentro del cristianismo también estaba comentando unos compañeros que ellos estaban dando doctrina, pero doctrina de mandamientos de hombres, según es cristiano evangélico, a lo cual yo les comentaba que se enfocaran a estudiar la escritura, porque la misma palabra nos dice que lo que tenemos que hablar tiene que ser la palabra. Si digamos otra cosa, estamos mal. Pero ahora, en el libro de Santiago, cuando habla sobre la lengua, dice que no nos hagamos maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Así es. Si vamos a estar diciendo cosas que no son, hay que tomar en cuenta ese texto, que mayor es la condenación Así. Sí. Y te digo, pues eso, que va a haber niveles de castigo también, precisamente ahí enseña, no va a ser,
va a ser engañado, va a ser castigado también, por ejemplo, un pastor que engaña y el feligrés que fue engañado. Pero los dos van a ser castigados. No quiere decir, oye, me engañaron. También va a ir allá. Solamente que el que lo engañó tiene especial castigo. De hecho, Jesús también dijo, hay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños, ¿verdad? Entonces, no hay que confiar en hombre, hermano. Las iglesias son, por ejemplo, pues la iglesia somos nosotros, somos un grupo de hermanos, ¿no? Y debemos de exhortarnos y caminar al Señor. Pero lo importante es la escritura. Tú a la hora que ves que alguien no camina en la escritura, pues ya aquí lo que le dijo a ellos, salir de ella, es también para nosotros, salir de ella, ¿verdad? Salir de ella. Cuando una iglesia no va camino al cielo, hermano, pues es una locura estar ahí, si no va camino al cielo, ¿verdad? Siempre tenemos que caminar el camino al cielo nada más. Y te digo, es muy probable que va a estar muy solito el camino, ¿no? Así es, ¿verdad? Y tú vas a ver, lo que pasa es que vas caminando aquí, ¿no? Y ves a los católicos como, oye, toman y bailan y hacen de todo. Pero tú dices, pero están mal, ¿no? Ellos están mal. Pero volteas para el otro lado y ves al pentecostés, al neopentecostés y todo. Y dices, pero ellos, mira, también se divierten y los conciertos y Adrián Romero y todo. O sea, que no te llame la atención, ¿no? Porque tampoco no es un camino que va al cielo. Lo que hoy se llama cristianismo evangélico no va al cielo tampoco, ¿no? Entonces, que no te quiera tentar, oye, mira, pero ellos no hacen obras, no hacen nada y también dicen que van al cielo, ¿no? Oye, mira, ellos declaran y decretan y dicen que van al cielo. Oye, mira, ellos nunca se enferman y dicen que van al cielo. Están puestos precisamente para deslumbrarnos, ¿no? Te digo, si hay que caminarlo solo, hermano, hay que caminarlo solo, ¿verdad? Y no debes de sentirte mal. No debes de sentirte mal si vas solo, pero vas al cielo, por el amor de Dios. Es lo mejor que nos podría pasar. Así es, hermano. Así es. Manda, hermano. También un comentario, a veces yo he considerado, como dice la escritura, de que uno tiene que considerar el costo, ¿no? A ver si se puede o no, a ver si Sí. son capaces. Y muchas veces yo he dicho, híjole, pues seré capaz de hacer algo así. Digo, porque en un momento dado, pues voy a estar solo, o sea, voy a quizás terminar como, digo, si me aventara el paquetón, yo creo que voy a terminar como Pablo. Así, yo creo que esa es la tentación del diablo para el que quiere caminar ahí. Yo creo que esa es la principal tentación, mira. O sea, como que mira, voltea a los demás. Yo veo a veces a los jóvenes, por ejemplo, aquí tenemos poquitos jóvenes, y yo siempre pienso en ellos. Yo creo que su principal tentación es cuando, por ejemplo, las iglesias grandes, los grupos de jóvenes que tienen, mira, y como que mira, ya se están divirtiendo bastante y van al cielo. No van al cielo. Ese es el error que tenemos. Hay que caminar el camino duro, el único que va al cielo. Pero ellos todos están puestos precisamente para eso. Oye, tú ves iglesias, oye, mira, tiene equipo de fútbol y van y juegan y te llama la atención. Van al cielo y pueden hacer esas cosas. No, es que no van al cielo. Es que no van al cielo. El camino es angosto, la puerta es estrecha. Tienes que saberlo y nunca perder eso de vista. Y si hay que caminarlo solo, hay que caminarlo solo. Es decir, esto vale la pena, hermano. Aventártelo solo vale la pena, ¿verdad? Al llegar allá, hermano, yo no me imagino, yo creo que lo que me imagino se queda corto, y es de lo que vamos a ver al final de Apocalipsis. Vale la pena, hermano, llegar allá, pasar todo lo que quieras, que seas despreciado por todos, ¿no? Pero te digo, aquí a veces no es que eres despreciado, sino que hay dos cristianismos, y tú ves uno como que, oye, está más padre allá, mira cómo cantan, y mira cómo alaban, y mira cómo se caen al suelo, y nosotros no, pues que no te engañe el diablo, Yo creo que ese es un engaño para nosotros, hoy de los que estamos aquí, que no se te antoje, oye, mira, y van a los conciertos, y mira, y que no hacen obras, no hacen nada, y van al cielo. No, es engaño del diablo, no van al cielo, ¿no? Lo que dice en Isaías 5:20, que bueno le dice el malo, Así es como está la iglesia hoy, hermano. O sea, tú puedes ver, por ejemplo, últimamente que hace mucho que no escuchaba programas de ahí de la estación de radio,
y puras cosas, o sea, que no, o sea, no, y que el novio, que cómo lo quieres, y o sea, un cristianismo, no sé, o sea, tú ves claro que es un engaño, que no es cristianismo, y que si quieres novio, sí, 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 o sea, Ahorita es una señora que dice que tiene ministerio en Estados Unidos, algo así, ujú. que habla puras cosas. Sí, sí, puras cosas bonitas, que todo va a estar bien y que únete a Dios y va a estar bien y a todos se le antojan eso. Oye, en realidad al cristiano verdadero no, yo creo que no se le debe antojar eso, pero a uno cuando anda ahí confundido dice, oye, acá hay mucho sacrificio, pero allá mira, puedo bailar y hacer cosas, pero las hago para el Señor y voy al cielo. No, no, o sea, eso es engaño del diablo. Nos dice que al final cada quien hará lo que mejor le parezca o algo así. Y va dirigido al A cristiano. cristiano, así es. Entonces, Pero, hermano, por decirlo así, tocando el tema de cantar al Señor, ahí se ve como Moisés, cuando después de que pasaron el río, cantaron al Señor, sí, sí, sí. cantaron, pero todos no conocían a Dios, aunque venían con él, Ujú. porque cuando hizo todo eso, que inundó todos los egipcios, fue cuando ellos temieron también los que iban con él y adoraron a Jehová, y a Moisés dice, Sí. ellos no todos conocían al Señor. Pues no como el Señor quería revelarse, porque ellos tenían incluso miedo de acercarse también a Dios. Ellos son los que le decían a Moisés, no, tú ve y nomás platícanos, ¿no? Por eso no llegaron nunca a tener comunión con el Señor, ¿no? Pero claro que cantarle al Señor es agradable, ¿no? Pero No lo pidió el Señor, se ve que no lo pidió. no, es que esas cosas que son espontáneas, así es, ¿verdad? Claro que cantarle es bueno, ¿no? Cuando te nace, ¿no? Hacemos oración y ahorita seguimos en la cena. Bendito Padre.